decidido a conquistar mis propias limitaciones. Mi determinación es mi arma secreta, mi espíritu inquebrantable. Hoy no solo represento a mi país, sino a todos aquellos que creyeron en mí. Teletón nos hace bien, este 10 y 11 de noviembre y todos los días. En Temuco, en la región metropolitana, a través del 14.3 señal abierta digital y también a través de nuestra página web www.unetv.cl. Qué rico poder estar con cada uno de ustedes, abrazarlos esta mañana fría, pero que va a comenzar también a salir el sol muy pronto. Y tengo muchísimas sorpresas, pero antes de eso quiero... Pucha, no sé, no, hoy día la marraqueta no estuvo más crujiente, hay que decirlo. Bu, sí, en el Switch dicen bu, porque... Ay, pucha, suspiro. Yo sé que aquí hay hartos deportistas también que están un poco tristes con lo que sucedió en el partido de ayer en la tarde. Pero vamos, chilenos, que se puede, vamos de corazón, que podemos repuntar, ¿o no? Sí, pues que podemos repuntar. Eso, con un buen café en la mañana, un buen tecito si usted quiere, puede compartirlo con nosotros. Siempre vamos a tener tiempo para eso, siempre vamos a tener tiempo para buenas conversaciones y también para compartir con ustedes a través de nuestro teléfono y con nuestro WhatsApp. Recuerden llamarnos a través de nuestra vía telefónica al más 569 34 55 12 15 y también a través de nuestro WhatsApp puede enviarnos los mensajes. Si no nos quiere hablar, puede llamarnos. Recuerden que durante toda la mañana vamos a estar con ustedes y a nuestros distintos especialistas, profesionales e invitados que vamos a tener hoy día, que ni les cuento, está muy bueno hoy lo que vamos a compartir. Pueden llamarnos y preguntarles lo que ustedes quieran. Vamos a estar conversando sobre el partido del deporte y sobre todo, bueno, hablando de deporte, una fiesta comienza hoy día, de hecho ya comenzó, porque muy pronto los Juegos Panamericanos dan su inicio oficial este viernes 20 de octubre, pero ya estamos con competencias hoy día, sí, está jugando béisbol Chile con México en estos momentos, así que vamos a tener todos los detalles de lo que está sucediendo con estos Juegos Panamericanos Santiago 2023, con lo cual vamos a tener una cobertura especial para todos ustedes, junto a grandes amigos de Hola Deportes que vamos a estar cubriendo en diferentes lugares. También vamos a estar conversando, ¿saben de qué? Miren, voy a dejar esto acá porque tengo que hacer el gesto, no puedo no hacerlo. Miren, ¿qué será estirarse un poquito la cara? ¿Podremos estirarnos? Sí, hoy día vamos a hablar de hilos tensores, vamos a conversar también sobre diferentes técnicas que están relacionadas con nuestro querido dentista, cirujano dentista Diego Gutiérrez, que viene con una doctora especialista en orofacial, que también vamos a conversar de ella, diferentes tratamientos. Pero ahora, en unos minutitos más, vamos a estar conversando también de salud con nuestra querida doctora Magdalena Galarce de Farmacias Ahumadas, que nos va a acompañar y que va a pasar en unos minutos más, porque en este minuto se está arreglando, yo le voy a ofrecer cuando llegue un cafecito, vamos a conversar con ella de un tema muy importante que está relacionado con una dolencia que muchísimas personas sufren en nuestro país, sobre todo niños, y que, bueno, hay diferentes temas que hay relacionados en los cuales no pueden hacer ciertas cosas, ciertos no, muchos mitos y realidades relacionados con el asma. Y eso vamos a conversar hoy día con nuestra doctora Magdalena. Pasa nomás, venga para acá. Bienvenida, ¿cómo estás, Magda? Bien, súper bien, gracias. Asiento, pucha, no te traje agüita, ¿quieres? No, no te preocupes, estamos bien. Sí, ya.
Yo más ratito si quieres, yo lo firmo, no te preocupes. Más ratito si quieres lo voy a buscar. No te preocupes, estamos. Oye, Magda, sí, oye, el día no nos acompañó hoy día con el sol de ayer. Sí, no, pero bien, igual. Pero está bien que igual. me gusta la lluvia, así que en la noche cuando cayeron ahí sus gotitas, bien. Sí, rico, Sí, ahí rico las poder últimas, estar con eso. las últimas lluvias del año, pues después ya empieza a bajar un poco la ansiedad. Oye, esperemos. bien raro el clima. Sí. Bien raro, pero el asma afecta independiente al clima, independiente a la edad. Así es, una enfermedad crónica, en general puede afectar durante todo el año y claramente parte desde la niñez y puede ir aumentando la prevalencia. Generalmente cuando uno va creciendo van diagnosticándose más personas con asma cuando va creciendo, bueno, y ahí ya cuando adulto también, pues Sí. adultos pueden tener asma también. Bueno, y hay varias restricciones también, me imagino. Yo me acuerdo que cuando, no sé, pues, había clases de educación física o diferentes deportes, muchas veces se decía, no, bueno, es que tengo asma, tengo que estar con un inhalador, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se lleva a lo largo de la vida, en el fondo? Sí, de hecho, yo me acuerdo que cuando yo era chica, yo tenía asma y no me dejaban hacer educación física, porque decían que uno no podía hacer educación Claro, física cuando yo me acuerdo tenía de asma, eso. tú no te se eximía de educación física. Sí. Para mí era bueno porque no me gustaba mucho, Bueno, pero- yo creo que hay hartos que les gusta esa parte. De Sí, decir, pero tengo bueno. certificado médico. Claro, pero la verdad es que no es así. La verdad Mira. es que el asma no te imposibilita hacer educación física. Tú debieras hacer igual. De hecho, uno de los factores protectores para no tener asma o en el fondo, para no desarrollar asma puede ser la posibilidad de expandirse del pulmón y poder hacer ejercicio. Entonces, la idea primero es que siempre el ejercicio es protector, así que una persona Ya. que hace ejercicio, probablemente eso va a disminuir un poco la posibilidad de desarrollar asma porque el pulmón se expande y todo eso. Entonces hay algunos estudios que han visto eso. Y por otro lado, cuando uno ya tiene diagnosticado asma, lo ideal es tenerlo bien controlado para poder hacer una vida normal. Y esa vida normal significa poder hacer ejercicio también. Oye, Entonces que- tú debieras hacer, bueno, uno debería hacer con asma. Vamos a conversar hoy día de esos mitos y realidades. Ya. Ya sacamos uno, por Sí. lo menos avanzamos Sí. con uno. Pero antes de seguir, me gustaría que comentáramos también qué es el asma, básicamente. Porque lo escuchamos, lo tenemos en nuestro inconsciente colectivo. Sin embargo, Sí. no sabemos muy bien qué es. Sí, mira, el asma es una enfermedad crónica, principalmente se produce por una inflamación crónica de las vías respiratorias. Ya. Básicamente es eso. Entonces, como tenemos esta inflamación crónica de las vías respiratorias, se produce estos periodos de exacerbación en que ante distintos estímulos Ya. hay distintas respuestas en el fondo ante Claro. esta inflamación. Entonces, lo que pasa es que tenemos esta respuesta inflamatoria, esta respuesta en el fondo con síntomas que van desde, por ejemplo, la tos, ¿cierto? La dificultad para respirar, el dolor o el pecho apretado también. Entonces, eso generalmente esos síntomas se producen por esta inflamación crónica que está en las vías respiratorias. Las vías respiratorias bajas. Las bajas. Doctora, ¿y esto lo podríamos notar desde los que son pequeños los niños? ¿O desde bebé? ¿Desde qué etapa podríamos notar estos cambios? Dependiendo de la edad en que se empieza a desarrollar el asma. Ya. Como te decía, puede desarrollarse un niño pequeño, puede desarrollarse Ya. a la edad escolar, en la adolescencia, incluso en la adultez se puede diagnosticar en el fondo. Ya. Pero los síntomas principalmente van desarrollándose durante la niñez y la adolescencia y ahí van Claro. desarrollándose. Y esto se produce, como te decía, distintas exacerbaciones. Lo que se produce principalmente es tos, que es lo que es lo más frecuente, en el fondo, tos y dificultad para respirar, y eso va en distintos crisis, en el fondo. Claro. Entonces pueden haber crisis que son más leves, más severas, y estas crisis severas pueden llevar incluso a consultar servicio de urgencia, ¿cierto? A estar hospitalizado, porque es una dificultad para respirar, que a veces se requiere oxígeno. Entonces, esas son las crisis como más graves, pero también a veces son síntomas más leves y que a veces no son tan notorios y uno piensa que podría no pasar o que podría ser un resfrío común. Claro, que por ejemplo, Claro. en algún momento también lo hablamos, un resfrío que se mantiene, la tos, por ejemplo. Uno puede tener tos una semana, 2 semanas máximo por un resfrío, pero ya cuando la tos se mantiene o se mantiene entre medio de un resfrío y otro, uno sigue con tos, Claro. eso puede ser. Lo otro, por ejemplo, es la tos que viene con el ejercicio. Cuando un niño está haciendo ejercicio o un adulto o un adolescente está haciendo ejercicio y tose, eso no es normal y eso también puede ser porque en el fondo las vías respiratorias están teniendo un estímulo y por eso es que Claro. se produce esta tos. Y por otro lado está, por ejemplo, la tos ante distintos
en el fondo, cosas que pueden producir estos tos, como por ejemplo, cuando uno está con contaminantes, por Claro, ejemplo, o sea, por ejemplo, contaminantes en época- ambientales, cuando hay mucho smog, cuando por ejemplo estamos en lugares cerrados y hay estufas a gas, eso también puede producir tos, y eso también es una forma de crisis asmática en el fondo Claro. leve. Y ahí Oye, ¿y por qué se genera, Magdalena, el asma? No sé, por una persona adulta, un niño. O sea, ¿de qué lo podríamos proteger en el fondo y decir, ya no lo voy a someter a esto porque podría darle? Sí, mira, hay distintos factores de riesgo para desarrollar asma, y dentro de eso hay factores que podemos nosotros influir y Ya. otros que no. Por ejemplo, bueno, padres asmáticos, más probable que tengan un hijo Mira. asmático. Eso está estudiado, así que eso de todas maneras es un factor de riesgo que podemos ir viendo en las familias asmáticas, y también que tienen todo un contexto como atópico. Por ejemplo, padres que no solamente tienen asma, que pueden tener rinitis alérgica, Ya. dermatitis atópica, todo este contexto un poco alérgico, atópico, es lo que hace que La dermatitis atópica, perdone que te pregunte entre medio. Sí, sí. ¿Cuál es? A ver, también es una enfermedad dentro del mismo... Que hoy día no es el tema, hoy día Sí. estamos hablando de otra cosa. No, pero igual, también tiene algunos síntomas que también son crónicos en el fondo, y ¿Ya? que son cuando, por ejemplo, los niños tienen distintas lesiones en la piel, por ejemplo, las lesiones rojas o eritematosas en las mejillas, Ya. en algunos lugares en los codos, en el fondo, que tienen la piel muy seca también, por Ya. ejemplo, que tienen esto de la piel de gallina, que es la queratosis pilar, que se llama. Claro. Esas lesiones que son crónicas, y que a veces incluso las lesiones de la piel se hacen como no solamente rojitas, sino que además pueden tener, por ejemplo, más escamas, ¿cierto? Y que pican, la piel generalmente que pica mucho. Generalmente los niños tienen esas manifestaciones, como de la dermatitis atópica, y generalmente que tienen esta piel así que es como delicada en el fondo. Pucha, que lata es tener todo crónica, junto. sí. Y es súper frecuente que los niños tengan Sí. dermatitis atópica, rinitis alérgica Y asma. y asma. Bueno, no es tan frecuente que tengan asma, pero un porcentaje, un tercio más o menos, por ejemplo, los niños que tienen rinitis alérgica Claro. podrían tener asma también. Entonces se asocia. Se asocia. Cuando uno tiene todo esto, claro, también está asociado a tener asma. Ya. Cuando uno tiene una familia, padres que tienen también estas enfermedades, también lo mismo. Y por otro lado, también tenemos distintos factores de riesgo, por ejemplo, de un niño que nació prematuro. Ya. Ya, la prematurez es un factor Que no se le alcanzan a desarrollar bien está los súper órganos. demostrado que los niños prematuros tienen mayor riesgo de tener asma. Ya. Por otro lado, cuando uno ve, hay otras cosas que se han asociado y que no son tan claras, pero por ejemplo, el nacimiento por cesárea también puede ser. Cuando los niños tienen ictericia al nacimiento también. Esas cosas también están asociadas como del nacimiento, y algunos también consumos de medicamentos, por ejemplo, Sí. de la madre cuando está en el Ya, en la embarazo, gestación. en la gestación. Hay distintas cosas que se han asociado. El tabaquismo también de la madre durante el embarazo también está asociado a asma, así que eso es algo que sí se puede evitar, y eso Claro. es completamente importante destacarlo, así que eso también es algo que hay que ver. Bueno, eso yo diría que son los factores de riesgo. Bueno, y lo otro que está, y ahí hay como controversia un poco, que tiene que ver con, por un lado, las infecciones de los niños chiquititos, en el fondo cuando se tienen alguna enfermedad respiratoria por virus sincicial o Ya. algún otro Ay, virus. también podría Eso también ser podría que- desarrollar, claro. Ya. Pero por otro lado, y ahí por eso te digo que hay estudios que todavía no está completamente tan claro, hay algunos estudios que hay, de hecho la teoría de la higiene que se llama, Claro. que dice que los niños por estar menos expuestos a virus cuando chicos tienen mayor posibilidad de desarrollar enfermedades como el asma. Ya, por eso es que, no sé si has escuchado, pero de Sí, repente como que dice sí, que me los niños se escuchado. tienen que resfriar o se tienen Sí, que enfermar. ojalá que estén en el barro con el agua que esté lloviendo. Sí, y para que se enfermen, para que se así enfermen generen bien. harto anticuerpo. Claro, porque Claro. en el fondo, porque cuando no generan esos anticuerpos, claro, hay algunos estudios que dicen que pueden desarrollar otras enfermedades como el asma. En el fondo, cuando no están,
expuestos a esta cantidad de virus. Pero no es un virus, por ejemplo, ni una bacteria que uno dice como un resfrío, ay, ya, o es contagioso, No. lo voy a pegar. O sea, todo eso quizás pueden ser como mitos. O una persona, por ejemplo, adulta que jamás ha tenido, ¿podría llegar a padecerlo? Sí, el asma Sí. se puede diagnosticar en la adultez, no Ya. es tan frecuente, generalmente se va diagnosticando, como te decía, en la Claro. adolescencia, en la adultez más temprana, puede ser, pero generalmente, bueno, como te decía, no es un virus, es una enfermedad crónica, una condición del sistema respiratorio que se va desarrollando con todos estos factores Claro. de riesgo que fuimos conversando, desde lo genético que viene con la familia, a lo que uno va desarrollando en la gestación, ¿cierto? Todo eso. Y claramente, como te digo, una condición del sistema respiratorio y que puede irse, ir en el fondo evolucionando de distintas formas Claro. durante la vida. ¿Se Y- puede quitar o no? Y más que quitarse, Sí, puede, se sí, puede sí, apaciguar. se puede decir, de todas maneras, Ya. sí. O sea, no es Sí. una condición que vaya a dar con los mismos niveles de crisis durante todo el periodo de la No, vida. Y lo más importante, ¿Ya? y aquí, bueno, ahí podemos ya pasar como al otro tema, es que de todas maneras se puede tratar, no sé, en el fondo más que tratar, se puede estabilizar en el fondo, Ya. y uno puede tener asma bien controlada sin síntomas. Y una mejor ¿Ya? calidad de vida. en Eso es el lo más fondo. importante, sí, po. Claro. Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo lo Sí. podemos hacer? Bueno, ahí hay como distintos pilares. Lo primero es, en el fondo, la educación y saber, en el fondo, qué es lo que podemos hacer para evitar las crisis, para, en el fondo, no tener problemas con esta enfermedad. Y tiene que ver con el buen tratamiento Ya. médico, ahí vamos a hablar un poco de los medicamentos, pero por otro lado, con todo lo que son los factores que exacerban las Ya. crisis. Y por eso te decía, en el fondo, si un niño tiene crisis cuando tose, por ejemplo, o sea, cuando corre, ¿Cuando corre? que tose Claro. cuando corre, o cuando se agita, cuando ríe, generalmente que los niños se ríen. O que y están un poco que más están- inquietos y comienzan estas como crisis de... Claro, ahí, tos? ahí en el fondo, primero uno tiene que tener un tratamiento permanente, pero también uno puede controlar eso con medicamentos Ya. previos, en el fondo. Si va a hacer ejercicio, usar un inhalador antes de tener educación física, por ejemplo, se Ya. le dice a los niños. Entonces, esa es una buena forma, por ejemplo, de no tener crisis durante la actividad física y poder hacer actividad realizarla normal, y pues, no, de claro. manera normal. Claro. Y una crisis sería, por ejemplo, tener mucha tos, tener problemas, dificultad para respirar. Justamente. ¿Qué otra crisis podríamos darnos cuenta en alguien, por ejemplo, en un niño que es pequeñito y que nunca ha tenido que... Ahí volvemos un poco a los temas de los síntomas. Sí. Estoy tratando de buscar, o sea, aquí tenemos que ponerle ojo nosotros como adultos para poder darnos cuenta de si podría ser esta dolencia o no. Mira, yo creo que, como te decía, lo primero es ver cómo los cuadros que tiene respiratorio el niño, un niño que se resfría, como hablamos la otra vez, un niño se puede resfriar muchas veces, tener Sí. un resfrío que dure 10 días, incluso 2 semanas, pero si el cuadro dura más de 2 semanas, o la tos es muy, muy importante durante el resfrío, porque generalmente hay tos, pero es un niño que no puede dormir de la tos, Claro. o que no puede comer, que le imposibilita la vida normal la Claro. tos. Generalmente uno pudiera empezar a pensar y que podría ser un cuadro más asmático. Oye, y Por otro para lado, esas tos, perdona que te interrumpa, Maga, ¿esas tos sirven los jarabes típicos o no? para la tos del asma no. Po. Para No, tos de, o no, sea, ahí ya no. podríamos darnos cuenta No. también en relación que si le estamos dando un jarabe y no hace nada es porque, bueno, Así es. hay que ver de Eso otra por un forma. lado, sí. Claro. Sí, y lo otro es que tenga dificultad para respirar, ya que tenga tos, que tenga dificultad para respirar, que le cueste respirar y que tenga algunos ruidos al respirar. Por ejemplo, las sibilancias, que son estos ruidos como silbidos cuando ¿Ya? los niños respiran, es porque las vías aéreas están obstruidas y eso puede ser por un virus, por ejemplo, por un virus como hablábamos adelante, un virus respiratorio sincicial, por ejemplo, Claro. pero también puede ser por el asma y generalmente los niños que tienen asma en la edad escolar, por ejemplo, cuando se obstruyen, Claro. tienen que se aprietan las vías respiratorias, tienen estos síntomas como además de la tos, el silbido al respirar. Así que eso también es importante. Y lo otro son los cuadros frecuentes, o sea, Ya. por un lado uno puede tener un niño con resfrío, pero lo importante es estos cuadros de obstrucción, con sibilancia, con dificultad para respirar, que son frecuentes durante el año, ¿no? Ya. En el fondo, que si uno ve No, que no eso- es periodo, o sea, no Claro, es temporal no es una vez que tuvo un del cuadro invierno puntual. o de alguna otra fecha puntual. Así es, así que eso es un poco como los síntomas más
que uno no se dé cuenta, pero un niño, o sea, que son más frecuentes, pero un niño que realmente no puede respirar y llega a la urgencia, ya Claro. es como más grave y ahí va a Sí. ser más fácil diagnosticar. Ahora, igual es importante lo que hablábamos de los síntomas, porque el diagnóstico del asma es principalmente clínico. Eso significa que ¿Ya? el pediatra, el médico, le va a consultar a los papás y, bueno, al adulto, ya si es un adulto, cuáles son los síntomas que tiene Claro. en la vida diaria, y lo va a examinar y con eso se va a hacer el diagnóstico. No necesariamente se hacen exámenes, aunque también se pueden hacer exámenes y también los exámenes ayudan en el diagnóstico. Ya. Pero el diagnóstico es principalmente clínico. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por eso es también importante estar atento a todos estos síntomas. Sí, por lo mismo te preguntaba básicamente para qué estar atento y cómo diferenciar, porque cuando vemos enfermedades respiratorias tendemos a confundirlas con un simple resfrío, tendemos a confundirla a lo Así es. mejor con la estacional, con alergias, como hablábamos la semana pasada, con distintas situaciones y que claro, muchas veces ni siquiera consultamos. Así es. Y quizás cuánto tiempo puede pasar un niño. Si yo no trato el asma, por ejemplo, se hace más crónica. O sea, más que más crónica, se puede hacer más severa. Ya. En general puede tener más complicaciones, hospitalizaciones, consultas en urgencia. Entonces, por eso es importante tratarla en el fondo, Sí. como decíamos antes, para mantener una buena Una calidad de vida, para no llegar a tener estos cuadros graves de hospitalización, de complicaciones como neumonias, por ejemplo, o la misma crisis que sea una crisis severa. Entonces, sí, de todas maneras es súper importante tratarla para eso, para no empeorar la condición y mantener una buena calidad de vida. Claro. Oye, antes de preguntarte cómo es las formas de tratamiento, cómo podríamos acceder o qué diferencia, o cómo hemos ido avanzando también, porque yo me imagino que hay una cantidad de avance increíble en cómo ha sido la forma sistemática de tratarla. Pero antes de eso, ¿cómo hemos ido avanzando nosotros? ¿Hay más casos ahora que antes? ¿Hay más diagnósticos? ¿O es más o menos similar? Mira, la verdad es que con los años ha ido aumentando el asma y Ya. por eso es que te comentaba un poco de estas teorías que dicen que como ahora uno cada vez está menos expuesto en general a virus, los niños están menos expuestos, podría ser que han ido aumentando en general la prevalencia de asma, pero durante las últimas décadas. Ya. No es que en los últimos años haya ido aumentando, pero durante las últimas décadas sí, efectivamente han ido aumentando todas estas enfermedades un poco atópicas, en el fondo, Ya. considerando la rinitis alérgica, Claro. el asma en general. Sí. Bien. Pero hay mejores formas de tratarlos también. Sí, de todas maneras. ¿Sí? Sí, ¿Cómo cada sería vez un hay más tratamiento usual? Mira, como te decía, lo primero importante es evitar todos los factores de riesgo y dentro de la educación y lo que estábamos comentando un poquito antes, también es importante evitar todas las cosas que pueden exacerbar el asma y dentro de eso, por ejemplo, está todo lo que veíamos la vez anterior cuando hablábamos de la rinitis alérgica, son más o menos los mismos en el Ya. fondo. Alfombras, peluches, todo plumones, todas esas cosas que pueden haber en la casa, en la habitación, esas cosas son súper importantes Claro. para evitar las crisis. Por otro lado, la calefacción a gas, por ejemplo, la calefacción, bueno, obviamente a leña y todo lo que sea combustión, así también hay que evitarla. ¿Ya? Entonces, Ahí la eso- calefacción eléctrica sería quizás Sí, la más sí, indicada. eso es lo más indicado, sí Ya. o sí, en los pacientes con asma, de todas maneras. Y también evitar la calefacción extrema, porque también Ya. eso también es en el fondo Tiende a ahogar mantener un poco encerrado, más, o sí, sea. pues es peor. Ya. Siempre es importante mantener ventilado. Y también evitar los lugares muy húmedos, también porque el moho también puede producir, es un alergeno también, entonces Ya. también es un riesgo. Bueno, y otras cosas más externas como hablamos del smog, pero también el tabaquismo, o sea, los niños no pueden estar y los adultos que tienen asma no pueden estar expuestos al humo del tabaco, eso es completamente nocivo Contraindicado, para pacientes absoluto. con asma, de todas Claro. maneras. Así que es un poco como parte de la educación, como de los factores que pueden exacerbar las Claro. crisis. Pero por otro lado está el tratamiento y hay distintos tratamientos dependiendo del grado de severidad del asma y de si es un asma permanente o un asma intermitente, si viene en crisis como hablábamos de Claro. repente. Lo otro que hablábamos un poco antes de pasar al tratamiento con medicamentos, de los riesgos, está también
como alergenos está también el tema de las mascotas, ¿sabes? Ah, Como, mira, buen pues. tema ese. Sí, pues de repente la caspa de los gatos, de los animales también puede ser. Y por otro lado, todo lo que son los alergenos, polen de pasto, o de sea, en esta árboles. época estamos... También puede ser, entonces Sí. por eso también a veces se requiere un estudio para ver a qué se tiene alergia, un test de alergia en el fondo para ver, porque eso también puede potenciar lo que es el asma, además de la rinitis alérgica que hablábamos la semana pasada. Así que bueno, y los tratamientos principalmente pueden ser tratamientos, como la base son tratamientos de mantención y tratamientos para las crisis, ¿ya? El tratamiento para la crisis ideal es ir ocupándolo lo menos posible en el fondo, porque uno debería tener menos crisis si el tratamiento de mantención está haciendo un buen efecto, ya porque el tratamiento de mantención es para evitar las crisis y para evitar todo lo que son las complicaciones. Entonces, para el tratamiento de las crisis principalmente pueden ser los inhaladores, como el salbutamol, por ejemplo, ciertos inhaladores que son beta bloqueadores, y estos inhaladores se ocupan cuando el paciente ya está obstruido y también para evitar que se obstruya, como hablábamos delante, por ejemplo, un niño que va a hacer actividad física. Antes de realizar la actividad. Así es. Y esos, como te decía, esos se ocupan para la crisis, pero lo ideal es ir ocupando lo menos posible. Y por otro lado también están los corticoides, y los corticoides que pueden ser corticoides orales o corticoides inhalados, y principalmente los corticoides orales se ocupan también para las crisis, dependiendo de la gravedad de la crisis. Sí. Así que ese es un poco el tratamiento como ya para la crisis, y bueno, si ya la crisis es más grave, por ejemplo, puede necesitar otro tratamiento, si está si ya requiere oxígeno, por ejemplo, se puede usar oxígeno también, eso de todas maneras. Eso es como lo más. Antes que sigamos, doctora, ya me voy a poner en un caso extremo, así ya ultra fatalito. Estamos sin inhalador, sin los medicamentos y en un lugar más o menos alejado de algún centro médico. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Estoy pensando ahora en vacaciones o lugares, y por casualidades de la vida, que yo sé que quienes tienen pacientes asmáticos van a andar con todo el kit de protección, pero en el caso que se haya quedado, ¿cuál sería una medida así como rápida para poder hacer un primer auxilio, por ejemplo? Chuta, yo creo que es difícil porque o sea, lo primero es evitar esa situación. Claro, o sea, una persona con asma tiene que andar sí o sí con sus medicamentos, eso tiene que ser sí, de todas maneras, y evitar estar en un lugar muy alejado, porque claramente si, por ejemplo, uno dice cuando los niños están con una asma no controlada o mal controlada, ideal que tengan acceso a un servicio de urgencia en caso de, porque igual puede ser grave, así que yo diría que lo más importante es evitar esa situación, porque en el caso de que ya haya una crisis, igual va a haber que dirigirse a un servicio de urgencia, igual que va a haber que llamar a una ambulancia, entonces eso yo diría que lo primero, más importante antes de poner a hacer cualquier cosa, tener el resguardo, es saber a dónde llamar y llamar a una ambulancia en el caso de una urgencia severa. Entonces sería importante también que mantuviéramos quizás cercanos nosotros en lugares, en caso por ejemplo en lugares públicos, tener ciertos elementos para poder enfrentar una crisis de asma de alguien que una visita. Estoy pensando por ejemplo acá, llega alguien, le da una crisis, no sé, pues tener algún inhalador, ¿eso se puede tener? Es que depende, porque ¿o no es necesario? Es que claro, si sabemos que esa persona tiene asma, tiene que andar con sus inhaladores sí o sí. Si nosotros vemos a una persona que no sabemos qué diagnóstico tiene, que no sabemos y que le está costando respirar, claramente hay que llamar a una ambulancia porque no sabemos qué tiene, puede ser otra enfermedad, no necesariamente asma, entonces incluso puede ser que tenga otro cuadro, que le ponga un inhalador, entonces tienes toda la razón, lo que uno debiera hacer, principalmente una persona que está grave, con dificultad respiratoria, es llamar a la urgencia, y después si alguien sabe maniobras de reanimación, uno puede empezar alguna maniobra poder apoyar de alguna manera, pero siempre lo primero, y a veces uno se olvida un poco de eso, pero siempre lo primero ante una urgencia, y acá ya sea respiratoria o de cualquier tipo, siempre llamar a la ambulancia sí o sí, eso es lo primero antes incluso de empezar a hacer cualquier cosa, porque así no perdemos el tiempo, porque eso puede ser clave, esos minutos. Sí, no tienes toda la razón, y ¿sabes qué? Bueno, no es ponernos en los casos fatalitos, pero en el fondo poder también saber cómo reaccionar y ver a qué puntos podríamos llegar si no la tratamos bien, y ya yo creo que están todas las condiciones para poder hacerlo. Sí, así es.
Sí, bueno, y como seguíamos hablando un poquito de los tratamientos, para ya ir cerrando, ir concretando. Sí. Mira, el tratamiento, como te decía, están los tratamientos para las crisis y el tratamiento de mantención, y ahí hay distintas alternativas, y ahí han evolucionado mucho los tratamientos. Pueden haber tratamientos que son los más básicos, como son los corticoides, que principalmente son corticoides inhalados, que son, más que los más básicos, son, yo diría que como los más antiguos, tratamientos de mantención, y después han ido evolucionando a distintos tratamientos, pero la verdad es que dentro de todos los estudios y todo lo que se ha visto, estos medicamentos que son los corticoides inhaladores han sido los que han tenido mejores resultados en general. Y es súper importante que este tratamiento, bueno, primero que esté indicado por un médico, ya, que después de todo el estudio y la evaluación, el médico indique el mejor tratamiento. Va a poder hay seguirlo, muchos tratamientos. El asma también está en el GES, así que también es importante en el auge, entonces también ahí también tenemos ese beneficio, ¿cierto?, de acceso, de medicamentos. Y el tratamiento de mantención lo que hace es, bueno, ahí el médico va a ver con qué dosis partir y todo, y es un tratamiento que lo va evaluando, claro, y que se usa todos los días, ya sí o sí todos los días, y a veces en la mañana y en la noche incluso, y dependiendo de cómo vaya evolucionando el cuadro, de cómo vaya evolucionando la persona que está con asma, si se va manteniendo, si se aumenta, se disminuye la dosis o si se agrega otro medicamento también. Entonces, ese tratamiento es lo clave, porque con eso uno evita las crisis, evita los síntomas persistentes, evita las complicaciones a largo plazo. Entonces, eso es un poco lo que debiera hacer. Y ahí, como te digo, el médico va a ir evaluando si disminuye, aumenta la dosis, incluso puede suspender el medicamento un tiempo. Y tener controlada la enfermedad. Así es. Oye, Magdalena, qué bueno poder conversar estos temas, traerlos acá y poder también diagnosticar a tiempo y estar protegidos, que es lo que nosotros queremos. Y te damos las gracias por estar hoy día con nosotros. Sí, es súper interesante el tema. Y bueno, no te voy a preguntar qué nos vas a traer la próxima semana, porque es sorpresa. Sí, sorpresa. Y vamos a ver, yo creo que hemos estado hablando de distintos temas. El tema hoy día es una enfermedad crónica que, si bien no es tan frecuente, alrededor de un 10% de la población tiene asma en Chile, pero es importante, como todas las enfermedades crónicas, mantener los controles médicos, seguir usando los medicamentos, no dejar de utilizar los medicamentos de forma crónica, no olvidarse de eso y llevarlos siempre cuando uno... y andarlos trayendo, no dejarlos perdidos por ahí, así que esa es la recomendación. Gracias, Magdalena. Ya, pues, gracias. Así que nos volvemos a encontrar la próxima semana. Y nosotros nos vamos a separar un instante, pero así, pero muy breve. Yo les voy a dar permiso, les voy a dar permiso de que se vayan a hacer una tacita de café y la vengan a compartir con nosotros acá en Siempre Hay Tiempo. Breve pausa comercial y ya regresamos. Desde la primera vez que tomé una pesa en mis manos, supe que estaba destinado a demostrar que la fuerza interior puede superar cualquier cosa. Me convertí en un testimonio de resistencia y voluntad, decidido a conquistar mis propias limitaciones. Mi determinación es mi arma secreta, mi espíritu inquebrantable. Hoy no solo represento a mi país, sino a todos aquellos que creyeron en mí. Teletón nos hace bien, este 10 y 11 de noviembre y todos los días.